Riesgo en industrias plásticas. Inyección simple. Seguridad e higiene laboral. SIMDEL. Transporte de bolsas de pallets a las máquinas. El traslado de las bolsas se realiza con vehículo autoelevador o utilizando carros o zorras empujados a mano. Los riesgos asociados son los siguientes. Riesgos físicos del ambiente de trabajo. 1. Ruido. 2. Vibraciones. Solo en autoelevadores. Riesgos ergonómicos. 1. Esfuerzo o fuerza física. Movimiento manual de cargas. Riesgos de accidentes. 1. Caídas. 2. Torceduras. 3. Golpes. 4. Atropellamientos. 5. Choques. Medidas preventivas para los riesgos en el transporte de bolsas de pallets a las máquinas. Uso de protectores auditivos en todo momento dentro del área, operaciones y depósito, logística. El asiento del conductor del autoelevador deberá estar diseñado ergonómicamente, poseer soporte lumbar adecuado, ser cómodo, regulable en profundidad y tener la capacidad de neutralizar en medida suficiente las vibraciones. Mantener el orden y limpieza de la zona de traslado del vehículo. En aquellos establecimientos que cuenten con vehículos autoelevadores y trabajadores a pie, se deberá mantener una distancia prudencial para evitar atropellamientos. De ser posible, delimitar las sendas para el tránsito vehicular y peatonal. Es de buena práctica señalizar, contar con barreras o indicaciones de señas. Antes de cruzar, el peatón deberá tomar contacto visual con el conductor y él mismo con la mano, dar paso, señal de avance, autorizará el cruce. Se deberá capacitar a los trabajadores en cuanto a los riesgos de circulación y los puntos ciegos del conductor en el autoelevador. Medidas preventivas para los riesgos en el transporte de bolsas de pallets a las máquinas. El autoelevador deberá contar con señales luminosas y acústicas, así también cumplir íntegramente con la resolución SRT 960/15. Evitar depositar, acopiar materiales, máquinas u otros elementos en las zonas de circulación. Delimitar las áreas para almacenado, producción, tránsito vehicular y peatonal. Señalizar. Eliminar las partes salientes de estructuras y piezas que pudieran generar obstáculos. El piso debe brindar estabilidad evitando, en lo posible, desniveles. Utilizar calzado de seguridad. El traslado de las bolsas de materia prima hacia la máquina inyectora requiere un movimiento manual de cargas, ya que las bolsas tienen un peso aproximado de 25 kilogramos. Se recomienda el uso de zorras o carros, realizar el levantamiento manual de carga tal cual lo explicado en la capacitación de ergonomía. Llenado de tolva por succión. El llenado de la tolva por succión suele utilizarse en máquinas inyectoras de gran capacidad y de alta producción. Las tolvas de alimentación suelen estar ubicadas en altura. Una vez que se traslada la bolsa de pallets, gránulos, desde el depósito hasta la máquina, el trabajador abre la bolsa de 25 kilogramos en la parte superior y llena los contenedores a granel. Esta tarea de levantamiento manual de cargas se realiza hasta llenar el contenedor, que tiene una capacidad por lo general mayor a 100 kilogramos y una altura menor a 90 centímetros. Los riesgos asociados son los siguientes. Riesgos físicos del ambiente de trabajo. 1. Temperatura. 2. Ruido. Riesgo de accidentes. 1. Cortes. Medidas preventivas para los riesgos de llenado de tolvas por succión. Es de suma importancia mantener una adecuada ventilación en el ambiente de trabajo. La ventilación localizada o cercana a la máquina inyectora reducirá los vapores que puedan surgir del proceso y la temperatura en el ambiente. Utilización de protectores auditivos en todo momento. Se recomienda utilizar cúter retráctil automático.
Si se utiliza otro tipo de cúter, verificar que luego de su uso se guarde la hoja de corte o cúter patito. Capacitar sobre el uso y conservación del elemento de protección personal y herramienta de trabajo, procedimiento de trabajo seguro para apertura de bolsa. Destinar de un sector para el guardado de elementos de corte próximo a la máquina inyectora. En caso que el trabajador guarde el cúter en su bolsillo, se recomienda que el pantalón posea un bolsillo lateral a la altura del muslo para guardar el cúter. Se deberá tener en cuenta las protecciones de las partes móviles en las máquinas en toda la máquina, incluyendo la parte inferior para evitar atrapamientos y o enganches con la ropa de trabajo. Llenado de tolva manual. Una vez que la bolsa con materia prima está al pie de la máquina, el trabajador debe cargar la tolva de alimentación en forma manual, dependiendo del modelo de inyectora. La tolva se encontrará a una altura cercana a 2 metros o superior. Los riesgos asociados son los siguientes. Riesgos físicos del ambiente de trabajo. 1. Temperatura. 2. Ruido. Riesgos ergonómico. 1. Posturas forzadas. Esfuerzo o fuerza física. 2. Movimiento manual de cargas. Riesgos de accidentes. 1. Caídas. 2. Torceduras. 3. Cortes. 4. Golpes. Medidas preventivas para los riesgos de llenado de tolvas manual. Las plataformas de trabajo deberán poseer en sus ruedas, delanteras o traseras, una traba para impedir el desplazamiento accidental. Antes de acceder a la plataforma, verificar visualmente el estado de las ruedas y las trabas. Los escalones deben ser antideslizantes, por ejemplo, de chapa industrial, rugosa, contar con baranda y rodapié. Mantener el orden y la limpieza en el sector de trabajo. Utilizar calzado de seguridad. Se recomienda utilizar cúter retráctil automático. Si se utiliza otro tipo de cúter, verificar que luego de su uso se guarde la hoja de corte o cúter patito. Destinar de un sector para el guardado de elementos de corte próximo en la máquina inyectora. Es de suma importancia mantener una adecuada ventilación en el ambiente de trabajo. La ventilación localizada o cercana a la máquina inyectora reducirá los vapores que puedan surgir del proceso y la temperatura en el ambiente. Utilización de protectores auditivos en todo momento. Purga de máquinas. Durante el proceso de trabajo, cuando sea necesario realizar el cambio de colores o materia prima. Es necesario retirar el material utilizado anteriormente mediante una purga. Los riesgos asociados son los siguientes. Riesgos físicos del ambiente de trabajo. 1. Temperatura. 2. Ruido. Riesgos de accidentes. 1. Electricidad. 2. Quemaduras. 3. Atrapamientos. Medidas preventivas para los riesgos de purga de máquinas. Uso de protectores auditivos. Uso de guantes de Kevlar para altas temperaturas. Evitar retirar con la mano y siempre utilizar elementos auxiliares de mango largo para disminuir el riesgo de quemaduras. La ropa de trabajo deberá ajustarse bien al cuerpo y al puño del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminarán o reducirán en lo posible elementos adicionales para evitar enganches y o atrapamientos. Se prohibirá el uso de elementos que puedan originar un riesgo adicional de accidente como ser pulseras, cadenas, collares, anillos, aros, piercing y otros. Es una buena práctica controlar el funcionamiento correcto de las paradas de emergencia y seguir las instrucciones de los procedimientos de trabajo seguro. No retirar protecciones que no hayan sido especificadas en las tareas, ni bloquear sensores de contacto con elementos ajenos a la máquina. Ciclo de inyección. El trabajador vuelca la materia prima en pallets, gránulos, dentro de la tolva de la máquina inyectora. Luego, mediante presión, el material comienza a avanzar a través del tornillo sin fin, husillo, hasta el molde. Los riesgos asociados son los siguientes. Riesgos físicos del ambiente de trabajo. 1. Temperatura. 2. Ruido. Riesgos de accidentes. 1. Quemaduras. 2. Caídas. 3. Electricidad. 4. Atrapamientos. Medidas preventivas para los riesgos de ciclo de inyección.
Buena ventilación de la zona. Uso de protectores auditivos. Utilizar la máquina inyectora según las indicaciones del fabricante y respetando los procedimientos de trabajo seguro. El trabajador no debe retirar pantallas de bloqueo o protecciones mientras que la máquina se encuentre en funcionamiento, ni realizar tareas que no hayan sido especificadas ni autorizadas por el empleador. No abrir máquina mientras se encuentre en funcionamiento. Si durante el proceso observa algún desperfecto, avise a su superior de forma inmediata. Rebanado, separación de scrap y molienda. En el sistema por colada fría tradicional, aparte de las piezas, libera una especie de ramas que son el material solidificado que estaba en los canales del molde al momento de enfriarse. Estas ramas se llaman coladas y deben separarse de las piezas inyectadas, ya que son el sobrante o scrap del proceso que el operario o robot separan para su descarte y reciclado posterior. Los riesgos asociados son los siguientes: riesgos físicos del ambiente. 1. Ruidos. Riesgos de accidentes. 1. Corte. 2. Atrapamiento. 3. Golpes. 4. Caídas. Medidas preventivas para los riesgos rebanado, separación de scrap y molienda. 1. Uso de protectores auditivos. 2. Protección de partes móviles y o cortantes de las máquinas. No quitarlas. 3. Colocarse la remera camisa dentro del pantalón para no tener atrapamientos. 4. No utilizar cadenitas, pulseras y anillos. 5. No abrir máquina mientras se encuentra en funcionamiento. Muchas gracias, Simdel.